por influjo de agua. Y fíjense que aquí abajo dice óleo y gas, óleo o gas. Entonces es para reservorios de gas o de petróleo. Luego, más abajo tenemos mecanismo combinado. Ok, vamos a por lo menos ponerlo entre asterisco combinado. Y aparece una pequeña gráfica también. Y habla de un mecanismo de segregación gravitacional. Son 5 los que menciona ahí. ¿Ya? Ahora veamos otro texto. Este texto es el libro de Day que unos compañeros revisó. Y si nos fijamos, él agarra y habla aquí en la página 155, ¿no? 155 del PDF, me refiero, fíjense en la parte superior izquierda, dice 155 de 498. Entonces, cuando normalmente menciona el PDF es el número que está relacionado al archivo PDF, pero otro es el número que aparece impreso, y en este caso es el 95. Y vemos que él menciona de un mecanismo por compactación, y aquí está como compaction drive, relacionado a la compresibilidad. Entonces, en otras palabras, hay otro mecanismo que no se encuentra en la lectura, y adicionalmente ustedes tienen las diapositivas. En las diapositivas, que por lo que entiendo no las han revisado, hay un slide que está bien claro, indicando para reservorios de petróleo tenemos estos mecanismos de producción, ¿ya? Para reservorios de gas tenemos estos otros mecanismos de producción. Y aquí tenemos el título del libro, página, el rango de páginas para poder confirmar. Es justamente el último documento que he abierto. Entonces, nota para todos. Cuando les pida las tareas, siempre vean de relacionar a las diapositivas. Por lo general, voy a pedir para diapositivas que hemos avanzado o porque estamos por avanzar. Entonces, en este caso era uno de las diapositivas que estábamos por avanzar. Y ahí mencionaba otros mecanismos distintos al de el que se encontraba el libro que está en portugués, Ingeniería de Reservatorios de Petróleo, ¿no? Entonces, ya de ya ahí a uno le quedaría la duda. ¿Por qué uno tiene datos diferentes del otro? Para eso mismo coloqué esta otra referencia, y siempre cuando tengan dos fuentes distintas, para empezar van a tener que hacer un ranking de las fuentes. No es lo mismo que, por ejemplo, escuchen en una conferencia, ¿no? Una información, que escuchen a un docente, que escuchen a un colega, que vean en un libro, que vean un artículo, ¿no? Y aparte que ese artículo sea de revista o de conferencia. Entonces, pudiéramos, digamos, de alguna forma, clasificar y rankear con mayor, tal vez, confiabilidad los libros, ¿no? Y entre los libros pueden haber ligeras variaciones. ¿Por qué? Depende del autor, depende también tal vez del ejemplo que quiso mostrar. Entonces, es bueno agarrar y comparar entre libros. Cuando tengamos un libro que sea diferente al otro, tenemos que buscar un tercer libro. Entonces, esa acción de estar consultando diferentes fuentes es algo que, como parte de esta actividad, están, digamos, aprendiendo, estoy resaltando de que lo hagan así en las demás materias, en las demás actividades que tengamos conmigo, para que ustedes con propiedad puedan formar un perfil de profesional en el cual vayan a defender su posición con referencias bien definidas, como hizo dos de sus compañeros, parece que dijeron, ¿no? He consultado con esta referencia, página tal, libro tal, ¿no? Donde indica estos puntos. Entonces, de eso se trata el análisis, de eso se trata el estudiar, especialmente materias de carrera, también las multigrupo, también cuando se tenía que avanzar, por ejemplo, un método para derivar, el otro método para
resolver algún tipo de ecuación. Entonces tienen que ser consultando libros, consultando fuentes para ayudarnos a llegar a la solución. De nuevo, de manera constructiva para todo mundo, no es para alguna persona ni para dos, es para todos. Les estoy mencionando de aquí para adelante, vean de complementar lo que son las lecturas de esa manera. De nuevo, el objetivo es uno, completar lo que estamos avanzando de manera paralela, como que ustedes están haciendo su trabajo, yo estoy haciendo el mío también cuando pasamos clases, y están estudiando a la par que estamos pasando clases. Y la mejor forma de ir estudiando ya, no dejándolo para el final, para el examen, es en el avance ir estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, es creo que de los primeros controles de lectura que están realizando. No hay problema, tienen muchos más por delante. Prefiero de que aquí vayan avanzando, que vayan aprendiendo, vayan complementando, agarren el ritmo, ¿no? de trabajo, de estudio, antes de los parciales. Y ya en los parciales van a sacar las mejores notas, mucho mejor, mucho más completas, ¿no? Entonces, de esa manera. Ahora, fíjense de nuevo acá. Los mecanismos que he colocado aquí, los he obtenido también de referencias, diferentes referencias. Me faltó colocar tal vez el de gas, pero hay un libro que se encuentra en el repositorio de biblioteca, y como gas es el siguiente tema que vamos a avanzar, ya de ya les estoy dando la pauta para que ustedes confirmen lo que dice en esta diapositiva. Otro punto, todo lo que está en la diapositiva, mismo que lo he estado trabajando y es la materia que doy desde el 2016, es la más antigua que voy dando, ya prácticamente son 10 años. Lo fui, digamos, trabajando, corrigiendo, ¿no? Pero puede que haya algún error en las ecuaciones, ¿no? Puede ser. Entonces, ustedes tienen como alumnos, no solamente en materia, para todas las materias y para cualquier información que obtengan del trabajo de otros colegas, la buena práctica es la de revisar, confirmar, ¿no? Especialmente si no son libros. Inclusive en libros hay discrepancia, inclusive en libros hay errores, pero por lo general son errores más de tipográfico, ¿no? Quien está tal vez haciendo la edición del libro, va a imprimir y demás. En ese sentido, otra recomendación es que siempre revisen toda la información que tengan en las diapositivas, mismo que se trata siempre de dejar de la forma más correcta posible. Entonces, ya de ya le estoy dando, digamos, la sugerencia que revisen los otros 3 mecanismos. Volviendo a los 5 mecanismos que se les he mencionado acá, fíjense que aquí no está el combinado. Y hay uno que está bien detallado que dice expansión del agua y reducción del volumen poroso. Ese mecanismo, en algunos otros libros, está como compresibilidad o como compactación, ¿sí? Como hace un momento hemos visto en el libro de Drake, decía compaction drive. Entonces, van a darse cuenta de que es uno de los mecanismos que luego cierra la idea con una de las diapositivas anteriores también que habíamos visto, si bien recuerdan, que era déjenme ver, Abdus Sater, En una de las diapositivas que les he mostrado para la parte de reservorios 1, vamos a ver dónde está, les voy a mostrar y van a darse cuenta de una gráfica. Un momento, quedo parado. Se congeló. Por aquí está. Esta es. ¿Recuerdan esta gráfica? ¿Mm? Jóvenes,
¿Aló? ¿Están ahí todavía no? Sí, ingeniero. Bien, está súper lento. De nuevo. Ahí está. ¿Vimos la gráfica esta? Sí, ingeniero. ¿Dónde lo vimos? ¿Se acuerdan? ¿Dónde lo vimos? No lo vimos. Sí, fue en la última clase En la que clase anterior, En la clase anterior, pero ¿en qué documento? ¿Se acuerdan? la diapositiva Eran explicó. unas diapositivas, pero también teníamos un documento que les pedí que puedan leer. Estoy abriéndolo. ¿Qué se llamaba el documento? ¿Recuerdan este? sí, ingeniero. Vamos, vamos, debe estar aquí. Drive Mechanism. ¿Recuerdan este gráfico? Que había citado en otra diapositiva también, ¿no? Entonces tiene la diapositiva, tiene este libro, la tarea fue también relacionado. Entonces, fíjense que esta es otra referencia de un artículo. En el libro que acabo de mencionarles, aquí fíjense que abajo dice Sater Antakur, 1994. Entre los libros que ustedes tienen, pues tienen el libro. Aquí se menciona más a detalle la misma gráfica. Y aquí se mencionan 5 mecanismos. Y el primero es expansión de líquido y roca. Que de nuevo, hay otros que están mencionando como compresibilidad, compactación, pero es el mismo. Gas en solución, todo el mundo lo dijo, perfecto. Capa de gas, todo el mundo lo dijo, perfecto. Influjo de agua, la mayoría lo dijo también, ¿no? Y el otro, drenaje gravitacional. Les faltó el primero. Entonces, entienden entonces el mensaje, ¿no? La tarea estaba justamente con el objetivo de que cree duda entre ustedes al momento de leer, porque les dije lean otras referencias. Ya le habíamos visto algunos nombres similares, como el que se muestra aquí por el gráfico. Y para complementar el mismo texto, voy a ir a la siguiente página. Ya. En la siguiente página hay una tabla. Y vamos a rotar la tabla. Ahí está. Esta tabla complementa el gráfico anterior. Entonces, tarea para la siguiente clase. Todo mundo, por favor, imprima esta tabla. O en última, cópiela. Va a ser hasta mejor. Agarren su cuaderno, cópienla. Si quieren en inglés, en español, ya es de ustedes. Pero fíjense, ¿cuáles son los mecanismos que están a la mano izquierda? ¿Son los mismos que dijimos o no? Sí, son lo mismo. Ya, entonces, fíjense, estos mecanismos son los mismos de esta figura, ¿no? Son los mismos que dice Dake. Entonces ya tenemos 3 libros diferentes que están mencionando 5 mecanismos de producción. Aquí también mencionan 5, solo que el mecanismo de compactación no se encuentra, no lo menciona, o tal vez lo mencionan y no lo desarrollan, porque los demás lo desarrollan. Y está el de mecanismo combinado. Entonces, el mecanismo, de acuerdo a lo que estábamos viendo acá,
expansión del agua y reducción de volumen poroso, el de gas en solución, capa de gas, empuje hidráulico. Este combinado se menciona ahí a propósito, y después está segregación gravitacional. El combinado como tal, en el libro solamente están combinando capa de gas con acuífero, ¿ya? Entonces, los mecanismos siguen siendo 5, y es más, todos ellos actúan de manera combinada, todos, ¿sí? Generalmente van a estar siempre presentes, ¿no? Bueno, ya no, realmente serían casi, están siempre presentes, compactación y gas en solución. Los otros 3 pueden o no estar presentes, pero ya de ya, combinado vamos a tener esos 2. Y aquí me está diciendo de que está combinado solamente capa de gas y acuífero. Para este escenario, gas en solución vamos a tener. ¿Por qué? El petróleo que se encuentra aquí va a tener una cantidad de gas disuelto. Porque en su momento, para poder encontrarlo, parte de este gas ya se separó y tenemos aquí una capa. Encontró un equilibrio y tenemos aquí un contacto agua-gas. Perdón, petróleo-gas. Entonces, ese contacto está a una profundidad y a una presión. Esa presión es igual a la presión de burbuja en un reservorio con capa de gas. Lo que significa de que para presiones mayores va a estar en formato de líquido, para presiones menores va a estar en formato de gas. O sea, la fase va a ser gaseosa. Ahora, ustedes díganme, si ustedes tienen que agarrar y calcular la presión hidrostática hasta este punto, hasta el contacto, por encima vamos a tener menor presión o mayor presión. ¿No se entendió? ¿Podrías repetir la pregunta, hijo? Hablando de presión hidrostática, imaginando que la presión en ese punto es conocida, pudiera ser 3000 psi, el fluido que se encuentra por encima, por presión hidrostática, va a tener mayor presión o menor. ¿Ah? ¿No se escucha bien? Menor presión, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estás reduciendo la cantidad de volumen de columna que tenemos sobre ese punto, ¿sí o no? Porque inicialmente teníamos hasta ese contacto. Si vamos hacia arriba, vamos a tener menor volumen de columna y aparte que tenemos otra densidad. Entonces, para arriba tenemos menor presión. Y justamente es lo que ocurre. Por encima de este contacto, al tener menor presión, por la composición que tiene este hidrocarburo como mezcla total, en esta región vamos a tener, justamente, vamos a estar por debajo de la presión de burbuja. Al estar por debajo de la presión de burbuja, que es esta presión en el contacto, esta se va a encontrar de manera gaseosa. Ya habría llegado a un equilibrio de tal forma que todo el petróleo que puede haber estado arriba ya segregó hasta por debajo del contacto, y lo mismo para abajo del contacto. Y en la región del petróleo, la presión va a ser ligeramente mayor que la presión de burbuja. Por tanto, está en estado de una sola fase, estado líquido. Entonces, en otras palabras, toda esa explicación para indicar que el petróleo va a tener aquí todavía cantidad de gas disuelto. Y como todo este sistema está en los poros, ¿no? A nivel poral, también tenemos, por la presión que se tenga, cierta contribución, ¿no? De variación de volumen en poro y también del agua con nata que tiene en esta región del reservorio. Entonces, en otras palabras, en este mecanismo, mismo que diga combinado, todos son combinados, pero para este caso, aparte de tener gas en solución y compactación, tenemos capa de gas y pudiera ser que tengamos acuífero. Entonces tenemos 4 mecanismos en este caso, no solamente 2. ¿Está bien? Entonces, es por eso que este mecanismo como tal, mismo que esté en el libro que está en portugués, ustedes han visto que las otras referencias te citan a otros mecanismos por separado. Entonces, el combinado en sí, yo lo mantengo aquí simplemente para mencionar de que todos son combinados, de esa forma se manifiestan en la naturaleza, pero los básicos identificados son esos 5.
Ahora hay uno que ninguno de ustedes me mencionó. Bueno, en realidad uno me explicó un poco, que había leído que tenía que ver con variación del volumen, la presión y demás. Este de aquí es principalmente funciona o actúa cuando estamos por encima de la presión de burbuja. ¿Por qué? Porque cuando estamos por encima de la presión de burbuja solamente tenemos líquido en el reservorio. Y a nivel poral, ustedes van a poder más o menos, aquí lo que se quiere es a nivel poral, viendo que hay poros que están interconectados. Esta región del poro la estoy tratando de representar aquí, donde inicialmente vamos a tener una región de petróleo por dentro, saturado con petróleo, y el agua se encuentra, por lo general, en la cara de los granos. Esta es la saturación de agua y esta es la saturación de petróleo. Entonces, cuando la presión baja, porque en esta situación ya se encuentra en equilibrio, todo mi reservorio está a presión inicial en equilibrio, y cuando la presión baja por debajo de la presión de burbuja, no, en realidad aparte no estamos hablando de la presión de burbuja, simplemente por el hecho de que la presión baje, va a haber una reducción de ese volumen poral. Ahora, ¿por qué esa reducción? Hay que ir un paso hacia atrás. Al momento de migrar se encuentra, imaginen que tenemos toda la cantidad de granos, ¿no? Y encima tenemos, esos granos están saturados con agua, pero encima de los granos tenemos varias capas y capas y varios metros y centenas de metros hasta superficie, que tenemos esa presión litostática, presión de esa cantidad de granos de arena, de arcilla y todo. Y todos ellos están ejerciendo una presión y tratan de hacer los poros cada vez más pequeños, ¿están de acuerdo? Entonces, al tratar de hacerlos más pequeños, dentro de los poros tenemos el fluido que va a ejercer una fuerza inversa. Va a tratar de mantener ese poro en su lugar, ¿correcto? Entonces, en ese equilibrio, si nosotros empezamos a reducir el fluido que se encuentra dentro del poro, ¿qué va a ocurrir? Retiras ese va a reducir, ¿sí o no? ¿Tiene sentido? Sí, ingeniero. Entonces reduce, y es por eso que se denomina compactación del volumen poroso. Y otra cosa que ocurre es que esta agua que se encuentra aquí, por las propiedades mismas del agua, el agua es un fluido considerado prácticamente incompresible. En cambio, el petróleo, por la cantidad de gas que puede tener en solución y demás, se lo considera como si fuera ligeramente compresible, ¿no? La composición es diferente, pero el agua tiene una compresibilidad, digámoslo así, menor, ¿no? Por tanto, ¿qué significa eso? De que necesita uno mucha cantidad de presión para que esta agua pueda ligeramente reducir su volumen. Por tanto, si es que está presurizado el reservorio y ustedes empiezan a producir ese hidrocarburo, la presión va a reducir. Al reducir, ¿qué ocurre? Lo que estaba manteniendo esa agua con cierto volumen aquí reducido en la cara del poro, se va a expandir. Y es por eso que se denomina expansión del agua con nata, que se encontraba inicialmente en la formación, y reducción del volumen poroso. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. Pudieran explicarlo sin problema en un examen, ¿no? Cuento con eso. No hay dudas. De todas formas, de nuevo, tienen diferentes textos para poder revisar nuevamente esto. Lo que es el gas en solución, su compañero, creo que es Kevin, lo explicó bastante bien, es tal cual. Inicialmente nos encontramos en una etapa por encima de la presión de burbuja. Este es un mecanismo bien relacionado solamente al petróleo y a sus características por encima y por debajo de la presión de burbuja, por el hecho de que tenga cierta cantidad de gas disuelto. Y por encima estamos diciendo que tenemos un líquido continuo. Por debajo empieza a separarse el líquido de a poco. Inicialmente a cierta presión sale la primera burbuja, pero conforme vamos reduciendo la presión del reservorio, va apareciendo más cantidad de burbuja que va haciéndose continuo, bueno, con el tiempo, va apareciendo cada vez más, y esto se puede cuantificar como una saturación de gas, que anteriormente en el poro teníamos solamente petróleo y agua, ahora tenemos gas. Y este gas
está disperso en el reservorio, ¿no? Y conforme se va teniendo más cantidad de producción, la presión va cayendo más, este gas empieza a quedar móvil y va, digamos, aglomerándose, formando una fase ligeramente continua, y el pozo que se encuentre cercano, que tenga menor presión para que pueda producir, él va a agarrar y va a ir hacia este pozo, incrementando los caudales de gas del mismo pozo, donde antes era constante esta relación gas-petróleo. Su compañero explicó por qué sucede esta reducción, que está relacionada más que todo a una saturación de agua con nata del gas, perdón, una saturación de agua crítica del gas, en la cual cuando este gas empieza a quedarse en el reservorio ligeramente, es por un tiempo simplemente, y el petróleo que está saliendo sale con menos cantidad de gas, porque parte del gas ya se quedó. Por eso sucede esta reducción. Ahí cuando este gas es más continuo y empieza a fluir hacia los pozos, es que empieza a tener impacto en el caudal de gas, ¿no? Porque esta relación gas-petróleo ya depende no solamente del gas que estaba en solución en el líquido, sino del gas que ya salió de solución y está empezando a llegar hacia los pozos. Entonces, esto ya está explicado. El tercero, que es capa de gas, otros compañeros también lo explicó bastante bien, pero principalmente podemos resumir que este efecto es debido a que, imaginen, esto está a una presión y temperatura inicial, tenemos esta presión al contacto como presión de burbuja, y también podemos tomarla como presión del reservorio. Entonces, conforme vamos produciendo, y por supuesto tenemos que producir de la zona de petróleo, no se produce la capa de gas. ¿Por qué? Les voy a adelantar esa respuesta. Sucede que si es que ustedes tienen, pueden llegar a algún pozo en esta región y empiezan a producir, ¿qué va a ocurrir? La presión en la capa de gas va a empezar a reducir, vas a producir harto gas, vas a pensar que es un reservorio de gas. Al momento de reducir de la capa de gas, el petróleo, todo el sistema va a empezar a reducir presión, y del petróleo va a ir retirándose, va a ir de nuevo saliendo gas en solución, ¿no? Y de alguna manera va a ir, digamos, alimentando muy lentamente la capa de gas, ¿no? Esa es la parte así que puede tomar bastante tiempo, pero de alguna manera sucede lo siguiente, algo que es un hecho. La presión, mientras más va cayendo, el petróleo va a perder más cantidad de gas. Al perder cantidad de gas, el petróleo queda más viscoso. Por eso, si yo les pregunto, este es un excelente ejemplo para poder relacionar con una pregunta simple. Explique este efecto, ¿no? Explique por qué no conviene producir en la capa de gas y sí en la capa de petróleo, utilizando propiedades del petróleo. Entonces, ¿qué propiedades del petróleo tenemos? Ustedes saben que tendríamos, por ejemplo, API, tendríamos razón de solubilidad, tendríamos el BO, tendríamos la viscosidad del petróleo, tendríamos la compresividad del petróleo. ¿Cuál de ellas ustedes creerían que se tendría que utilizar para explicar eso? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se comporta el RS con respecto a la presión? ¿O cómo se comporta la viscosidad del petróleo con respecto a la presión? ¿Se acuerdan o no? Di tarea para la siguiente clase. ¿Cuál es la tarea? Imprimir o copiar la tabla. Correcto, ya tenemos una tarea. La segunda tarea va a ser ¿quieren esa segunda tarea fácil o difícil? O vamos a decirlo así, incompleta o completa. Vamos, comentarios. Incompleta ahí. Incompleta, bueno, ya. La siguiente les doy la completa, pero por esta vez incompleta. ¿Cuál va a ser? Que todo mundo me pueda traer, ¿no? O ustedes pueden
o a mano graficar y me van a mostrar ese día, o pueden agarrar y ver alguna gráfica del libro y en una diapositiva indicarme cómo varían las propiedades del petróleo versus la presión. Y por supuesto, generalmente es la presión del reservorio. Entonces, eso para petróleo y cómo varían para gas. ¿Se entiende? Por tanto, tendrían que saber cuáles son las propiedades para gas, generalmente las que se utilizan para propiedades para gas. Les doy una pauta. ¿Cómo sé qué propiedades para gas? Una opción es decir algunos de los libros de reservorio, pero también hay dos que les va a ayudar bastante. Busquen el libro de propiedades de fluidos de petróleo del autor William McCain, ¿no? William McCain, propiedad de propiedad de fluidos de nuestro petróleo. Ahorita acabo de decirlo, pero me fue el nombre. Búsquenlo por al autor. Va a ser algo así como propiedades de fluidos de reservorio. Y otro libro es del autor Tariq Ahmed. Tariq con K. Ahmed. Que va a decir así. Ecuación de estado, EOS, va a decir. And PVT. Va a estar algo así el libro. Entonces tenemos dos libros. Propiedades de fluidos de reservorio y ecuación de estado y PVT. Ahí van a encontrar algunos de los temas que van a mencionar cuáles son las propiedades de fluidos, propiedades de fluido como gas y para reservorios de petróleo también. Y van a poder ver inclusive ahí cómo varían esas propiedades. Para darles una pauta, el RS con respecto a la presión, considerando 0 hasta una presión de reservorio, él funciona de esta forma. Él se comporta de esta manera. Este es el RS. Entonces significa de que a la presión del reservorio inicial, este es el valor de RS, a la presión de reservorio igual a la de burbuja, es el mismo valor de RS y por debajo reduce. Entonces la tarea incompleta o la tarea fácil es que me traigan simplemente los gráficos. La tarea difícil se la voy a entregar luego, pero prácticamente les voy adelantando. Es que ustedes puedan agarrar y graficar esto en Excel, ¿no? Vayan trabajando en un Excel para ello. Entonces, por lo pronto, para el día viernes, la tarea fácil, solamente le estoy dando aquí el RS. Y para completar la explicación, les voy a hacer la gráfica de la viscosidad. La viscosidad viene de esta manera. Esta es la viscosidad del petróleo inicial, la viscosidad del petróleo de burbuja, y de la viscosidad del petróleo muerto a presión 0. Entonces, se darán cuenta que la viscosidad en esta región, conforme va saliendo más gas, ¿no? Digámoslo así, por debajo de la presión de burbuja en esta región de aquí, va a aumentar, ¿sí o no? Pueden ver acá bien claramente cómo aumenta. Mientras menor presión, la viscosidad está aumentando, ¿sí o no? ¿Se ve bien? ¿Todo el mundo me está siguiendo? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, si solamente estoy produciendo de la capa de gas, va a despresurizarse rápidamente el reservorio, el petróleo va a perder gas, ¿no? Y su viscosidad va a ser alta. Se termina la cantidad de capa de gas, el petróleo no va a poder fluir, y si va a fluir va a ser muy poco, y va a quedarse petróleo en el reservorio. En contraparte, si yo produzco de la zona de petróleo, ¿qué va a ocurrir? Al mantenerme produciendo de esta zona,
vamos a darnos cuenta de que la presión del reservorio por debajo del contacto va a estar mayor. Entonces vamos a encontrarnos por encima de la presión de burbuja. Y por encima de la presión de burbuja la viscosidad sigue siendo relativamente baja. Entonces el petróleo va a fluir. Pero ingeniero, estamos retirando masa y va a caer la presión. Es cierto, va cayendo la presión, pero va cayendo muy lento. Por eso esta gráfica va declinando, va reduciendo, pero muy lentamente. Porque si fuera otro el escenario, la presión caería mucho más rápido. Pero como tiene capa de gas, él toma una tendencia mucho más extendida en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Está cayendo la presión lentamente, pero cuando cae la presión, ¿no? Esta capa de gas, ¿qué va a realizar la capa de gas? Esta capa se expande. Al expandirse, va a actuar sobre el área del contacto, el área que se encuentra entre la capa de gas y el petróleo, y lo va a empujar, lo va a mantener presurizado. Por eso se mantiene este comportamiento, porque está actuando la capa. Mientras menos presión vayas teniendo por la producción, ella se va a seguir expandiendo. Entonces, si no tuvieras capa, caería rápido la presión, pero como tienes capa, esta se expande y mantiene la presión. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Dudas? Todo el mundo, son 4 personas. ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿Consultas? ¿Tenemos 2 tareas? ¿No hay ninguna duda? ¿Está todo claro? Ingeniero, está claro. ¿Los demás? Va 1, faltan 3. ¿Está claro, ingeniero? Está claro. Sí, ingeniero. 2 con 3. Falta el 4. Ingeniero, no entendí cómo teníamos que hacer la tarea más o menos. Creo que como lo que había escuchado, que teníamos que sacar las gráficas de los libros que nos recomendó, que es de William McKay y de Tarek. Claro, que se ayuden de esos libros para poder obtener, uno, que puedan identificar cuáles son las propiedades de petróleo, de un reservorio de petróleo, para el fluido de petróleo, y cuáles serían las propiedades para gas. Por eso puse aquí gas. Uno, van a saber, por ejemplo, aquí hay una lista, he puesto el petróleo, las principales, van a encontrar tal vez alguna otra. Y luego quiero que cada una de ellas me muestren una gráfica, o ustedes grafiquen cómo se comporta esa variable con respecto a presión, tal cual estoy mencionando acá. RS, ¿qué significa? Razón de solubilidad. ¿Qué significa ese concepto? Es la cantidad de gas que se encuentra disuelto en un barril de petróleo a condiciones estándar. Perfecto. La gráfica es así. En Y está RS, en X es la presión, y el comportamiento del RS va subiendo hasta la presión de burbuja, y ahí se mantiene constante. Esa va a ser la forma correcta de responder a esa pregunta. ¿Está bien? Lo mismo para el BO. Aquí ya les dije también la viscosidad. Viscosidad, misma cosa, tiene este comportamiento. Fíjense que no necesito un valores. Pueden colocar valores, por ejemplo, perfecto. Pero simplemente les estoy diciendo cuáles son los puntos clave en las gráficas. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió otra vez. Lo mismo para gas. Ya de entrada les digo que para gas está el Z, factor de compresibilidad. Pues, ¿cómo se comporta el Z con respecto a la presión? ¿Cómo se comporta la viscosidad del gas con respecto a la presión? Entonces, parte de ustedes entender ello. 1, por conocimiento general. 2, para ver cómo analizar. Fíjense que parece algo trivial, pero para poder explicar lo que les acabo de mostrar aquí, tiene que tener, o sea, tiene sentido cuando se entiende estas relaciones. ¿Están de acuerdo? ¿O creen que hubiera podido explicar esto simplemente con comparación? No sé. Ayuda bastante, ¿no?
Y vamos a cerrar la clase con el siguiente comentario. Para el acuífero, ustedes ya mencionado, o sea, su compañero mencionó bastante bien, que es cuando, en realidad así, él mencionó cuando tenemos un acuífero, este puede agarrar y llegar y avanzar en la zona de petróleo. Por lo general, nuestros reservorios van a tener un acuífero adyacente, por debajo del mismo, por el equilibrio que tienen, por la segregación, el equilibrio que tienen, vamos a tenerlo por debajo. Ahora, el que este sea activo o no activo es otra cosa, y por lo general eso está relacionado con la continuidad que va a tener el acuífero alejado del reservorio. Si es un gran acuífero, con seguridad va a ser activo. Si es un acuífero pequeño y limitado por fallas y demás, es menos probable que tenga un acuífero activo, que actúe como un mecanismo de producción, manteniendo la presión a través del tiempo, pero es lo mismo que ocurre acá. De manera areal, también sube hacia arriba, porque justamente perdemos presión aquí, estamos produciendo, reduce la presión en el sistema y este acuífero se descomprime, y al descomprimirse él viene y trata de recuperar su volumen. Imagínense que si ese efecto lo tenemos en los poros en la región de petróleo, en los poros en el agua que se encuentra en la región de petróleo, el acuífero que está 100% de agua y el volumen que tiene, pues su efecto es muchas veces mayor. Por eso la presión mantiene. Y bueno, hay otras como relación al petróleo que va subiendo y demás. El combinado ya les dije que prácticamente está en todo lado. Este es la gran incógnita. Hay dos grandes situaciones bajo la cual esta puede ocurrir. La segregación gravitacional no es un mecanismo que puede estar presente en cualquier tipo de reservorio. Y si ustedes leen justamente de las referencias que les dije, van a darse cuenta que una de ellas es cuando un reservorio tiene alto ángulo de aguzamiento. Entonces tenemos aquí un contacto y las capas, ustedes saben de que perpendicular a la forma como fueron depositadas las capas, que vendrían a ser de esta manera, es que tengamos la permeabilidad horizontal a esas capas es mayor que la vertical. Entonces, cuando tenemos alto ángulo de aguzamiento, no sé, más de 45 grados, permite muchas veces, inclusive 60 en algunos casos, que gas que pueda formarse en esta región migre y forme un casquete secundario. Esa es la segregación gravitacional. Es una formación de un casquete secundario cuando estamos por debajo de la presión de burbuja y da lugar a que se forme en poco tiempo, porque para el primer caso, cuando decíamos gas en solución, lo mismo parecía, ¿no ve? Las burbujas alrededor del reservorio, pero como tiene poco ángulo de aguzamiento, ese gas no llega a formar una capa de gas secundaria porque no tiene las condiciones para poder formarse en poco tiempo, estoy hablando de meses o años. Entonces posiblemente terminamos de producir el reservorio y él después de otros miles de años va a formarse la capa, pero ya no vamos a estar ahí, ya se habrá cerrado el campo y no fue económico y N cosas. Entonces, para ese tipo de escenarios donde tenemos un ángulo de aguzamiento bastante alto, pudiera darse el caso de formarse esa segunda capa de gas. Secundaria, se dice que es secundaria porque originalmente no había esa capa de gas, ¿no? Pero después de producir, un tiempo después, agarra y se forma. Y el otro escenario en el cual se puede formar este tipo digamos, de capa, es cuando tenemos, mismo que sea un aguzamiento bastante reducido del reservorio, tenemos fracturas naturales que el gas se encontraba por debajo de la presión de burbuja de esta manera y se canaliza ese gas por las fracturas y rápidamente forma una capa de gas secundaria. Entonces, como tenemos fracturas naturales, ¿qué ocurre eso para reservorios de petróleo? Entonces, dense cuenta de que es un mecanismo que prácticamente te dice así, esa segregación gravitacional
ocurre cuando se forma una capa de gas secundaria que esta empieza nuevamente a ayudar al reservorio a mantener la presión. Entonces, y es de los que tienen mayor eficiencia, pero no es una condición que se encuentra en todo reservorio. Algunos reservorios podrán tener esas condiciones. Yo recuerdo bien uno, que ustedes hasta pueden luego buscar, Campo Caigua y Campo Los Monos, son regiones que tienen una producción de petróleo, son reservorios petrolíferos en Bolivia, en la formación de Huamampampa. Ustedes saben de que de Huamampampa producen los grandes megacampos y ellos tienen, por lo general, un gas condensado o gas húmedo. Pero para estos campos, Caigua y Los Monos, Huamampampa se encuentra mucho más arriba en la estructura. Por la temperatura que tiene, no ha permitido que se forme gas, sino tiene petróleo. Y ese petróleo, y aparte, perdón, ese petróleo está almacenado en una formación Huamampampa que se conoce como naturalmente fracturada. Entonces, se tiene indicios, ¿no?, de la formación de capa de gas secundaria en ese tipo de reservorio. ¿Está bien? Consultas finales. ¿Qué opinan? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Fabián, Diego, Ingeniero, Fabricio, todo claro. ¿se entiende? Está claro, hermano. Kevin, ¿Se entiende? ok. Quedamos en ese punto. Tienen 2 tareas para la siguiente clase. Cada vez se les va a hacer estos temas mucho más, digamos, familiares, ¿no? Y van a poder ir viendo de relacionar al momento de estar o analizando un problema, ¿no? Mismo que tengan que hacer aplicación de fórmulas, siempre tiene que haber ese tipo de análisis. ¿Qué tipo de reservorio es? ¿Es gas? ¿Es petróleo? ¿Qué mecanismos de producción están entrando en consideración? ¿Basado en qué? En la información que tengamos. Les dije que hicieran la impresión de la tablita, ¿no? La tabla que teníamos en ese libro. El libro es el de, se llama, anótense, está en la biblioteca y se llama Integrated Reservoir Management. Eso, Integrated Petroleum Reservoir Management, como que gerenciamiento de reservorios de petróleo integrado. Y los autores es Satter, Abdus Satter, S-A-T-T-E-R, y Thakur, T-A-K-U-R. Y está en la página del PDF, arriba, número 58. Entonces, tanto esa tabla como aquella que se encuentra de la presión, ¿no?, las diferentes líneas que hemos estado mostrando, esas dos vean de imprimirla. Y por favor, la tabla que se encuentra, la tabla misma, vean de estudiarla. Utilicen el libro de Glosario de Ingeniería Petrolera, entiendan y traduzcan qué significa. Ustedes háganlo. No le manden al ChatGPT a traducir. Ustedes impriman la tabla o copienla y vayan traduciendo qué significa cada palabra para el día viernes. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Entonces tenemos control de lectura 6. Va a ser la... explicada. Ya. Si no hay ningún comentario, nos vamos el día viernes ya. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Buenas tardes. Hasta luego, gracias a todos. Pero, Hasta luego.